Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. El pasado 19 de octubre, el Museo del Louvre en París vivió un atraco relámpago que duró menos de 10 minutos. 9 piezas de valor incalculable desaparecieron sin dejar rastro. Nadie vio nada, nadie escuchó nada y hasta ahora los responsables siguen libres. Aunque parezca increíble, no es la primera vez que el museo más famoso del mundo enfrenta un robo. Ya en 1911, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci también había desaparecido. Vincenzo Peruggia, un carpintero italiano que trabajaba en el museo, se escondió durante la noche. Sacó el cuadro de su marco y lo ocultó bajo su ropa. Caminó con él hasta la calle y lo guardó durante 2 años en un armario cuando intentó venderlo en Florencia. Después fue arrestado y la Gioconda regresó a París. En Ámsterdam, el Museo Van Gogh también ha sido víctima del crimen, pero 2 veces. En 1991, un ladrón logró sacar 20 obras, entre ellas Los Girasoles. Media hora después, la policía los encontró abandonados en un coche. 11 años más tarde, 2 lienzos desaparecieron de nuevo. Vista del mar en Scheveningen y salida de la iglesia de Neuenen. Permanecieron ocultos durante 14 años hasta que fueron hallados en una redada contra la mafia napolitana. México tampoco se queda atrás, y es que en la Navidad de 1985, 2 estudiantes de veterinaria entraron al Museo Nacional de Antropología por los ductos de ventilación y se llevaron 124 piezas prehispánicas, entre ellas la máscara funeraria de Pacal. El robo fue ejecutado sin armas y con gran precisión, lo que puso en evidencia la fragilidad de la seguridad cultural del país. Sin embargo, 4 años después, algunas de las piezas fueron recuperadas. Y quizá el misterio más grande de todos sigue sin resolverse: el retrato de un joven de Rafael. Fue robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y desapareció en 1945. Desde entonces, se han dado decenas de pistas falsas y rumores sobre su paradero, pero hasta hoy nadie sabe dónde está. Así como estos casos, ha habido muchos que demuestran que los museos y las obras en sí mismas logran despertar la ambición humana de poseer la subliminalidad del arte. Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de México, una de las fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que en su época reciente cumple 10 años de celebrarse en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital mexicana. En este tiempo, la competencia se ha posicionado como uno de los eventos deportivos más destacados del calendario, con una derrama económica que se calcula en casi 21 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, lo cual beneficia sobre todo a centros comerciales, hoteles, restaurantes y bares, y de manera indirecta a otras industrias y servicios que aprovechan el momento. En cuanto a los ingresos de la competencia, la venta de boletos podría ascender hasta los 8 millones de pesos, con entradas que fueron de los 7,000 pesos mexicanos, aproximadamente $400, hasta los 33,000 pesos, casi $1,800. Otro fenómeno interesante respecto al Gran Premio de México es el crecimiento exponencial que tuvo el interés por el automovilismo en el país, lo cual puede explicarse no solo porque la competencia se desarrolla en la capital, sino también por la inclusión del piloto mexicano Sergio Pérez en la escudería de Red Bull desde 2021 y hasta 2024. Más allá de su innegable talento para conducir uno de estos automóviles que pueden alcanzar hasta los 350 km por hora, la participación del checo también fue decisiva para popularizar la Fórmula 1 entre el público mexicano, un mercado que parece estar cada vez más consolidado. Así como ha pasado en otros deportes y con otras figuras, el hecho de que un compatriota participe en ligas o equipos de otras latitudes se ha convertido también en una estrategia de penetración en un mercado local, casi siempre exitosa, que de alguna manera coloniza la atención de miles y aún millones de personas sobre un producto que quizá antes pasaba desapercibido. El Desesperado, el autorretrato más intenso de Gustave Courbet, acaba de volver a París después de 17 años en Qatar. Y sí, sigue tan brutal y humano como siempre. Pintado entre 1843 y 1845, cuando Courbet tenía solo 24 años, muestra a un joven al borde del abismo. Ojos abiertos, manos en el cabello, una expresión entre la locura y la lucidez. No hay belleza complaciente ni pose heroica, solo verdad.
Con esta obra, Courbet rompió con todo lo que el arte de su tiempo esperaba. No quería idealizar la realidad, quería desnudarla. Y en esa búsqueda nació el realismo, un arte sin filtros y sin disfraces. El cuadro ha tenido su propia historia. Viajó por el mundo, pasó por colecciones privadas y ahora el Museo d'Orsay lo recibe otra vez por 5 años. Para los franceses es un reencuentro con esa mirada que parece atravesar el tiempo. El desesperado no es solo un retrato, es una confesión. El grito silencioso de un artista que se atrevió a mostrarse vulnerable, desesperado y real. Quizá por eso, casi 2 siglos después, seguimos mirándolo. Porque en el fondo, todos hemos tenido un momento Courbet. ¿Eres de los que habla con las plantas, la comida o alguna parte de tu cuerpo? Existió una filósofa inglesa en el siglo XVII llamada Margaret Cavendish, que argumentaba a favor de este comportamiento que a algunos parece una locura. La filósofa Margaret Cavendish tenía una concepción llamada panpsiquismo, para referirse a toda la materia, lo que quería decir que todo tiene mente. La duquesa de Cavendish decía que hay un diseñador inteligente que explica el orden natura y un diseñador intervencionista que explica el orden y el cambio. La también escritora se preguntaba por qué el orden tenía que explicarse a través de la trascendencia de un dios y no desde la naturaleza misma. Ella propone pensar a la naturaleza como un ser de autoconocimiento que se organiza y se diseña ella a sí misma. En su estructura material sabe organizarse si cambian sus condiciones. Es así como toda la naturaleza se ordena a sí misma. Esto explica el orden natural y la armonía. El azar queda fuera de su explicación. Es la armonía la que a veces se presenta y a veces no. Dios es una entidad que está ahí, pero no con un papel de fundamento. Entonces, la citronela que tienes en una maceta, la espinaca con la que preparas tu desayuno y las células que viven en tu microbiota tienen autoconocimiento. Sí, tiene sentido que les hables, ya que tienen un principio inherente de autoorganización como toda la materia. No son agentes pasivos, sino que hay una acción mutua en la que tus órganos y el resto de la materia se ponen en movimiento. Hay una correspondencia de movimiento. Yo soy la materia misma. Son las mismas condiciones materiales entre lo que estoy conociendo y yo. ¿Quieres saber más sobre los postulados de esta filósofa inglesa? Lee su novela de protociencia ficción Un mundo resplandeciente, disponible en línea, y te adentrarás al secreto y oscuro mundo de la filosofía. Cuando el silencio pesa más que el aire y la noche parece respirar, se dice que el señor del Mictlán abre los ojos. Mictlantecutli, el dios mexica de la muerte, el guardián de las almas que han terminado su camino en la tierra, soberano de la oscuridad y del silencio, pero también custodio de la vida. Porque en el mundo mexica la muerte no era un castigo, era parte del ciclo. El Mictlán no era un infierno, era un lugar al que todos debían llegar después de morir de forma natural. Un viaje por 9 niveles donde el alma debía cruzar ríos, montañas, vientos y sombras antes de poder descansar. Ahí, Mictlantecutli y su compañera Mictlantecigual recibían a los muertos, no para juzgarlos, sino para guiarlos. Según los mitos, los dioses entendieron que la existencia necesitaba un equilibrio. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl crearon a Mictlantecutli para recordar que la vida no puede entenderse sin su contrario, que para reconocer la luz hay que conocer la sombra. Mictlantecutli también está ligado a la creación. Quetzalcóatl bajó al Mictlán para recoger los huesos de los antiguos humanos. De ellos, con su sangre, dio origen a la humanidad. Desde entonces, el Señor de la Muerte cuida aquello que también nos dio forma. En códices y murales, su piel es hueso, su rostro es cráneo y su boca abierta. No para infundir miedo, Sino para recordarnos que la muerte no termina nada, sino que transforma. Porque para los mexicas, morir era volver al origen. Y en ese viaje profundo, Mictlantecutli no era el final, era el guardián del regreso. Entre los símbolos imprescindibles de esta temporada se encuentran los gatos negros, animales que desde hace un par de siglos cargan consigo una reputación que los asocia con la mala suerte, el mal, la brujería y otros significados afines. Una de las hipótesis más aceptadas es que esta fama comenzó en la Edad Media Europea, particularmente en la época de la peste,
cuando se generó una asociación entre el infortunio y el color negro. Más o menos en ese momento también se relacionó a los gatos con las mujeres a quienes se acusó de brujería. En no pocos casos se creyó que dichas brujas podían convertirse en gatos negros y además, tristemente, se usaron a estos felinos en rituales en los que se empleaba su pelaje, sus órganos internos o alguna otra parte de su cuerpo. Parte de esta fama sobrevivió hasta el famoso cuento homónimo de Edgar Allan Poe, uno de los más terroríficos de su bibliografía, que a su vez se ha adaptado en novelas gráficas, series, cortometrajes animados o teatro, como es el caso de la obra Plutón que se presenta actualmente en el Foro Silvia Pasquel de la Ciudad de México. Actualmente hay personas que todavía consideran a los gatos negros animales de mala suerte, y tristemente hay quienes por este motivo los desprecian e incluso los maltratan, aun cuando por supuesto no hay ninguna razón real para ello. La superstición llega al grado de que refugios animales y asociaciones de protección animal optan por suspender la adopción de gatos negros durante octubre y noviembre. En realidad no existe una fecha exacta ni un momento preciso en que los gatos se convirtieron en símbolos de brujería o del mal. Este fenómeno es un hecho histórico, resultado de coincidencias, imaginarios colectivos y miedos compartidos que, al igual que el terror a lo oculto, reflejan más bien la simbología de nuestro propio interior. El gato negro es quizá la sombra que nos hace ver lo que llevamos dentro, un enigma que persiste en la noche y en nuestra memoria colectiva. Comenzó la temporada de Escorpio, ese signo de agua que celebra a todas las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre. Un periodo marcado por la introspección, el cambio y la necesidad de entender mejor lo que sentimos y lo que pensamos. Las personas nacidas bajo este signo se distinguen por su intensidad, determinación y sentido profundo de las cosas. Son observadoras, reservadas y a menudo muy analíticas. Les cuesta confiar, pero cuando lo hacen, se entregan por completo. Tienen una energía que las impulsa a buscar la verdad incluso en situaciones complejas. Escorpio está regido por Plutón, el planeta de la transformación, lo que explica por qué a menudo atraviesan procesos de cambio personal muy fuertes. Una de sus características principales es que no se conforman con lo superficial, sino que quieren entender lo que hay detrás de cada emoción, relación o experiencia. Pensadores como Roland Barthes, Voltaire y Albert Camus fueron grandes personalidades de este signo que revolucionaron la forma de pensar y de escribir. En la literatura, Bram Stoker nos dio a Drácula. Sylvia Plath, por su parte, dejó una marca con La campana de cristal y Fyodor Dostoyevsky exploró como pocos la mente humana y sus contradicciones. Así, durante esta temporada, Escorpio hace una reflexión para dejar atrás lo que ya no nos sirve y enfocarlos en lo que realmente importa. Este es un buen momento para cerrar ciclos, reconocer lo aprendido y empezar de nuevo, pero con más claridad. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan